Hollywood te ha vendido cuentos de hadas sobre aviones de caza. La mayoría de las películas de guerra suben el drama. La realidad queda en el piso de la sala de edición. Aquí va la verdad incómoda. Menos del 20% de las victorias aéreas en la Segunda Guerra Mundial vinieron de esos duelos aéreos vertiginosos que el cine adora. Los que de verdad mataban no se batían en duelo. Acechaban, atacaban por detrás, ocultos por el sol, y se esfumaban antes de que nadie supiera que estaban ahí. Así que desmontemos 5 mitos que los cineastas no dejan morir. Mito 1. El P-51 Mustang era el rey invencible de los cielos. En pantalla, los Mustang hacen piruetas entre el fuego antiaéreo y los cazas como si fueran intocables. En la práctica, el P-47 Thunderbolt resultó más difícil de derribar. Por cada Thunderbolt que caía por acción enemiga, caían 1.4 Mustang. El Juke aguantaba un castigo brutal. Los pilotos cuentan casos de máquinas que absorbían miles de impactos y volvían a casa. Una incluso aterrizó con 2 cilindros arrancados por las balas. El Mustang, con toda su velocidad y alcance, tenía un talón de Aquiles. Si dañabas su sistema de enfriamiento una sola vez, tenías unos 90 segundos antes de que el motor se gripara. Lo glamuroso no siempre te salva la vida. Mito 2. El Spitfire ganó por sí solo la batalla de Inglaterra. Es una leyenda hermosa y el Spitfire merece su fama, pero el caballo de batalla fue el Hawker Hurricane. Los Hurricane representaron cerca del 60% de los aviones alemanes derribados en la batalla. Más de la mitad. Eran más baratos de fabricar, más fáciles de reparar, y había casi el doble de ellos disponibles. Un Hurricane maltrecho podía parcharse con tela y volver al aire en pocas horas. Un Spitfire dañado exigía trabajos de metal y días en tierra. En pantalla, las líneas del Spitfire brillan. En la línea de vuelo, el Hurricane sostuvo el combate. Mito 3. El Mitsubishi Zero era intocable en 1942. Al cine le encanta mostrar a pilotos estadounidenses luchando contra los giros cerrados del Zero. Lo que casi siempre omiten es la curva de aprendizaje. Los pilotos estadounidenses lo descubrieron. El Zero no podía picar con seguridad por encima de unas 350 millas por hora. A esas velocidades los controles se endurecían, los alerones quedaban casi bloqueados y su agilidad increíble se evaporaba. La solución era simple: no girar con él, entrar en picada y alejarse. El Zero no podía seguir. A mediados de 1943, las proporciones de derribos se inclinaron al otro lado. No porque el Zero cambiara, sino porque cambiaron las tácticas. Mito 4. El Messerschmitt Bf-109 era un asesino implacable que sumaba derribos sin descanso. La propaganda alemana ensalzó a pilotos con cientos de victorias. Muchas películas repiten esa imagen invencible. Los registros cuentan otra historia. Las reclamaciones infladas eran generalizadas. Cuando los historiadores cruzan los partes reales de pérdidas de ambos bandos, la inflación oscila entre 300 y 500%. En otras palabras, por cada pérdida real se reclamaban varios derribos. Una y otra vez, los aviones supuestamente abatidos seguían volando misiones al día siguiente. El Bf-109 era formidable. Las reclamaciones eran a menudo pura fantasía. Ahora la exageración favorita, que el Vought F-4U Corsair era demasiado peligroso para las cubiertas de portaaviones. A Hollywood le encantan las tomas de aviones Corsair rebotando hacia el desastre, el llamado Ensign Eliminator de la Marina. Para 1944, la realidad había cambiado. El Corsair registró la tasa más baja de accidentes de aterrizaje entre los cazas de la Marina, más baja que el Hellcat, más baja que el Wildcat. Los británicos resolvieron la técnica de aterrizaje en 1943. Usaron el tipo con éxito desde portaaviones, mientras el mito se afianzaba en el imaginario estadounidense. Los cineastas siguen contando una y otra vez los días difíciles de 1942. Ignoran todo lo que vino después. Aquí va la aritmética fría que lo une todo. El piloto de caza promedio de la Segunda Guerra Mundial nunca derribó ni un solo avión enemigo. Ni uno. Alrededor del 90% de los derribos se acreditaron a aproximadamente el 5% de los pilotos. La mayoría de las veces la víctima ni siquiera veía al atacante. Y se perdieron más aviones por causas ajenas al combate que por fuego enemigo. Fallas mecánicas, quedarse sin combustible y simples errores de navegación se llevaron muchas más máquinas que cualquier duelo de cine.
Un coronel de la Luftwaffe capturado lo dijo sin rodeos. Su Hollywood convierte a todo piloto en un as. En realidad, la mayoría de nosotros solo tratábamos de sobrevivir. Esa es la esencia que el público rara vez escucha. El caza más letal no era el que giraba más rápido ni el más veloz en una carrera corta. Era el que llegaba en masa, con pilotos entrenados a fondo y con suficiente combustible y mantenimiento para seguir peleando día tras día. Para 1944, los alemanes tenían en servicio aviones formidables, pero les faltaba combustible para entrenar bien a los pilotos nuevos. En 1945, muchos pilotos japoneses del Cero fueron a la guerra con menos de 50 horas en cabina. Por más mitos que inventen, nada oculta lo que eso significa en combate. La guerra moderna no es un duelo nocturno entre ases que intercambian ocurrencias por radio. Es una ecuación brutal de sorpresa, logística, entrenamiento y números. Las leyendas que vemos en pantalla dan para un gran drama. La verdad, callada y metódica, implacable y nada sentimental, ganó la guerra aérea.